El caminar rectamente y servir a Dios en medio de una generación maligna y perversa, como lo hizo Enoc, siempre va a traer críticas, murmuraciones y calumnias. Pablo dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Se les acusará de santurrones, de aguafiestas, pero a pesar de todo eso debemos servir a Dios con fe y fidelidad. Es fácil servir a Dios cuando todo anda bien, cuando no pasamos por pruebas. Pero en las dificultades es donde se ve la naturaleza de nuestra fe. Hemos visto en el desarrollo de este mensaje cómo podemos agradar a Dios. Dijimos en primer lugar, viviendo una vida de fe. En segundo lugar, viviendo una vida de fidelidad y constancia. Y en tercer lugar, viviendo una vida de servicio activo a Dios. Si queremos tener el mismo destino que tuvo Enoc, debemos estar viviendo en nuestra vida como a Dios le agrada. Jesús es nuestro ejemplo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Si queremos saber cómo agradar a Dios, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28, nos dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Y si lo hacemos así, estaremos con Dios y con Enoc y todos aquellos hombres y mujeres que agradaron a Dios. En Génesis 5, 22 a 24, que hemos leído, nos dice la Escritura que caminó Enoc 300 años con Dios. ¿Qué significa esto? Y la respuesta nos la da en Hebreos 11, 5, 6. Voy a leértelo ahora desde la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta traducción. Y dice así, Hebreos 11, 5 y 6. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. La gente que convivía con él, la gente de su tiempo, lo conocía como una persona que agradaba a Dios. Sigamos leyendo, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. El texto de Génesis nos dice 2 veces que no caminó con Dios. Y el texto en Hebreos nos dice que agradó a Dios. Pero además el texto de Hebreos 11:6 nos aclara qué es agradar a Dios y cómo hay que hacerlo. Para agradar a Dios, en primer lugar hay que tener fe. Fe en el Dios verdadero, eterno y creador. No hay otra forma de agradar a Dios sino siendo un creyente en el Dios único y viviente. De lo contrario, nos dice el pasaje que es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, Enoc se acercó a Dios creyendo. Se acercó buscando a Dios y su aproximación fue con fe y con confianza en que su fe en ese Dios iba a significar una gran bendición para él. Y en tercer lugar, Enoc creyó que Dios lo recompensaría. Y sin duda, Enoc no estaba buscando réditos materiales, pues buscó a Dios para satisfacer su necesidad espiritual.
En este punto, mis hermanos, cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, ¿estamos buscando a Dios? ¿Nos acercamos a Dios con fe? ¿Buscamos las bendiciones de Dios? Porque Dios honra la fe de quien le busca con un corazón sincero. Acerquémonos, pues, al Dios eterno y santo por medio del sustituto, del mediador que Él mismo instituyó, el Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. 1 Timoteo 2, 5, 6. Y por último, y quiero despedirme con esto, te animo a preguntarte, ¿agrada a tu vida a Dios? Y te invito a que empieces hoy agradando a Dios, entregándote totalmente en sus manos. Y que Dios bendiga el intento de hacerlo. Si Enoc pudo hacerlo, si tantos hombres y mujeres que están en la galería de la fe, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, pudieron hacerlo, si aún una prostituta como Rahab pudo hacerlo, ¿no podrá hacerlo con nosotros? Pero cada uno de ellos se caracterizó por algo. En esa galería de la fe hay hombres y mujeres que han vivido en distintas épocas. Muchos de ellos no vivieron en la misma época, no se conocían en la misma región tampoco. Sin embargo, tenían algo en común: su fe en el Dios verdadero. Si tu fe, si mi fe, está fundada en ese Dios verdadero, que nos ha provisto un sustituto para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, Él está buscando también que tu vida, que mi vida, le agrade. Y que podamos dejar testimonio en la gente que nos rodea que vivimos una vida que le agrada a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, en el intento de hacerlo. Y si lo lográs, bienaventurado, bienaventurada serás. Dios te bendiga en este día y en cada día de tu vida.